Bueno, hermanos, lo prometido es deuda. El domingo mi máquina no quiso grabar. De hecho, todavía sigue siendo revisada. Espero que deje de dar lata. Pero, pues vamos a volver a grabar el mensaje del domingo. Y como ahora estoy yo solo, pues no voy a leer todas las citas bíblicas, solamente las voy a indicar. Y voy a comenzar leyendo el Salmo 147. Salmo 147 y voy a leer de la Biblia textual. Alabad al Señor porque es bueno entonar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. El Señor es el que edifica Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel, el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, el que cuenta la muchedumbre de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Grande es nuestro Señor y abundante en poder, y su inteligencia es infinita. El Señor sostiene a los humildes y abate a los malos hasta el polvo. Cantad al Señor en acción de gracias. Entonad salmos con la cítara a nuestro Dios. El que cubre de nube los cielos, el que prepara lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes, el que da su alimento al ganado y a las crías del cuervo que graznan. No se deleita con la fortaleza del caballo, ni estima la agilidad de las piernas del hombre. El Señor se complace en los que le temen, a los que con ansia esperan en su misericordia. Alaba al Señor, oh Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas y bendice a tus hijos dentro de ti. El que pone paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. El que envía su mensaje a la tierra y su palabra corre velozmente. El que envía la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. El que arroja su granizo como mendrugos. ¿Quién puede resistir su helada? Envía una orden y los derrite. Hace que su viento sople y fluyen las aguas. Manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Aleluya. Amén. Y Señor, pues gracias porque somos ahora el Israel espiritual, porque tenemos tus mandatos y tenemos la capacidad de cumplirlos gracias a la misericordia que tú nos mostraste, pero sobre todo por por la gracia que nos diste a través de Jesucristo, a quien queremos honrar, a quien queremos alabar, a quien queremos reconocer como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor, esperando que este mensaje sea de bendición para aquellos que lo escuchen y que sea de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén. Y el mensaje lleva por título Favoritismo. Favorito viene de favor, estimado y apreciado con preferencia. El favoritismo por lo general se define como dar un trato preferencial o injusto a un grupo a expensas de otro. Normalmente conlleva un mejor trato, una menor responsabilidad y una mayor posición social. En la Biblia encontramos que Dios no muestra esa clase de favoritismo. Por eso no tienes excusa, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas tú que juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según la verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras, tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿O desprecias, tal vez, sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. A los que, por la perseverancia en el bien, busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera.
tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego, que Dios es imparcial. Eso dice Romanos 2, del 6 al 11, y leí la versión de la Biblia de Jerusalén. Perdón. Si partimos de que el pecado, cualquiera que sea, ocasiona la separación de Dios, el pecador acumula como si fuese un tesoro, una abundancia siempre creciente de ira divina, que habrá de manifestarse en el día de la revelación del justo juicio de Dios. No obstante, Dios sí demuestra su favor, aunque este es diferente al favoritismo humano. Aquellos que están familiarizados con la lectura de la Biblia saben que la ausencia de una explicación acerca de por qué las personas hacen lo que hacen es la regla, más que la excepción. Y de igual manera, no siempre nos revela las causas por las que Dios hace lo que hace. Más de convencionar, que no explica las razones de muchos preceptos divinos, o por qué ciertos animales son puros o impuros. Es más, ni siquiera por qué Dios creó el mundo. Lo que sí es notorio es que el favor de Dios se hace más evidente mediante su oferta de salvación a través de Jesucristo. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice, el que confíe en Él no quedará defraudado. Romanos 10, del 8 al 11. Y aunque la gracia de Dios es completamente inmerecida, es notorio que le extiende a todos los que confían en Él. Lee Efesios 2 del 8 al 9, Efesios 2 del 8 al 9 y Primera de Pedro 1 del 3 al 5, Primera de Pedro 1 del 3 al 5. No podemos asumir que el favor de Dios se manifieste en una vida fácil, pues frecuentemente incluye un mayor trabajo e incluso dificultades. Así que es necesaria una gran responsabilidad para cumplir con los llamados que vienen con el favor de Dios. Pero sabemos que en Jesucristo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso viene en 2 de Pedro 1.3. 2 de Pedro 1.3. Veremos algunos ejemplos de personas que recibieron el favor de Dios y lo que esto implicó. Y el primer personaje es Noé. Y vamos a encontrar en Génesis 6, del 9 al 22. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida delante de Dios. Estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de árbol de ciprés. Haz compartimentos al arca y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera de 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Hazle una claraboya y termínela a 50 centímetros de la parte alta. La puerta del arca estará a uno de sus lados. Construye también un piso bajo, uno intermedio y uno superior.
porque aquí yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarán en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, para que sobrevivan contigo, sean macho y hembra. De las aves, según su especie. Del ganado, según su especie. De todo animal que se desplace en la tierra, según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Toma contigo toda clase de alimentos para comer y almacénalos para que te sirvan de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Como es natural, hay muchos detalles del arca y del diluvio que no se mencionan en el libro de Génesis. Lo que sí sabemos es que Dios indicó que tendría que medir en las medidas bíblicas 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Generalmente el codo andaba por ahí del 44.66 centímetros. Sabemos que tenía 3 cubiertas y eso debe haber sido alrededor de 9,000 metros cuadrados, que fue construida con madera resinosa. Y la versión que leí dice ciprés. Probablemente sí era un ciprés, porque este es muy resistente al agua. Pero además iba calafateada con alquitrán por dentro y por fuera. En la Biblia no se dice cómo ensambló Noé las piezas de madera, pero lo cierto es que antes del relato del diluvio ya se mencionan los forjadores de herramientas de cobre y de hierro. Eso lo puedes ver en Génesis 4:22. Y hasta el día de hoy se emplean las cabillas o pernos de madera en la construcción de embarcaciones de este mismo material. El arca contaba con varios compartimentos, una puerta lateral y en hebreo dice un sojar, claraboya o cubierta de un codo de altura, que posiblemente se tratara de una cubierta a 2 aguas con aberturas en su parte interior para la ventilación y la iluminación. Sin embargo, Génesis no menciona que tuviera quilla, proa, velas, remos ni timón. De hecho, la palabra hebrea para arca es teba, y esta se utiliza también para la cesta recubierta de betún y pez, en la que la madre de Moisés lo dejó flotando en las aguas del Nilo. Ve Éxodo 2:3. Así que dejemos bien claro, el arca estaba hecha para flotar, no para navegar. Por experiencia, los constructores han aprendido que los buques soportan mucho mejor las tensiones que producen las olas y el viento si la relación entre longitud y altura es de 10:1, la misma que Dios le mandó utilizar a Noé. Así que la proporción de las medidas le confería gran estabilidad al arca y su diseño atenuaba el cabeceo que seguramente produjeron las aguas del diluvio. La forma de cofre del arca garantizaba que la flotabilidad, la fuerza que la mantenía a flote, fuera uniforme. También tuvo que serlo el peso. Seguramente Noé distribuyó de forma equilibrada los animales y las provisiones para más de un año, y así redujo la tensión que ejercía la carga sobre la estructura del arca. Es lo que hacen hoy en día en los aviones. De modo que hubo 2 razones principales por las que el arca, junto con sus pasajeros, sobrevivió al diluvio. En primer lugar, la había diseñado Dios. Y fue Él mismo quien la protegió y se encargó de que se posara en un lugar seguro y adecuado. Noé en realidad se llama Noah,
que significa, o podemos traducir como reposo. Y la escritura dice que fue un hombre sadik, esto es correcto, inocente, justo, que tiene razón. También lo nombra tamim, honrado, íntegro, perfecto, sin defecto, intachable, lo cual era producto de su fe. Eso lo puedes ver en Hebreos 11:7. Es uno de los miembros de la galería de los héroes de la fe. Y encontramos que la expresión caminó con Dios nos habla de que tenía íntima comunión con Dios, no así sus contemporáneos, quienes habían descendido a un nivel moral muy bajo. Despreciaban a Dios, eran egoístas y entre otras cosas practicaban, la traducción dice violencia. En el original la palabra es jamás, así como el grupo terrorista. Y jamás en hebreo significa una violencia, pero que es fuerte, feroz, destructiva, que resulta en hechos que mutilan, destruyen, matan. A menudo implica anarquía y terror, una falta de restricción moral. Qué curioso, ¿no? Y todo eso ocurría entre los contemporáneos de Noé. Eso lo puedes ver en Génesis 6 del 11 al 13, Mateo 24, 37 al 39 y Lucas 17, 26 al 27. Génesis 6, 11 al 13, Mateo 24, 37 al 39 y Lucas 17, 26 al 27. Por lo que la elección de Noé no obedeció a un capricho divino, sino a su integridad, la cual ya había sido puesta a prueba por la sociedad que le rodeaba y seguramente tuvo que soportar las burlas por los 100 años que le llevó construir el arca. ¿Por qué 100 años? Ve Génesis 5:32 y después Génesis 7 del 11 al 13. A pesar de ello, Noé debe haber experimentado varios duelos por las distintas pérdidas que el diluvio le significó. Conocidos que a pesar de su vida estimaba. Yo tengo amigos que han muerto, de los cuales no tengo la certeza que hayan sido salvos, porque solamente tenían una religión. Hubo alguno que cuando yo le mandaba el mensaje semanal o versículos bíblicos, me pidió, Huguito, de esos no me mandes, mándame chistes, mándame chavas encueradas, pero de estos no me mandes. Bueno, lo respeté. Hoy ya no está entre nosotros. Y por lo que me escribió, yo no podría tener la certeza de que él esté con Dios, porque además no creía en Dios. Entonces, Noé debe haber experimentado varios duelos. Personas que a pesar de que eran unos pecadores, pues él estimaba. Otro duelo, perdió su hogar, su estilo de vida. Además, la incertidumbre por el tiempo que pasó en el arca. Dios no le dijo, vas a estar tanto tiempo en el arca, que fue algo más de un año. La decepción que le debe haber ocasionado la conducta homosexual de su hijo Cam. Eso lo ves en Génesis 9, 22 al 28. Y cuando leas en la Biblia que vio la desnudez de X, es un eufemismo para decir que tuvo relaciones sexuales. Ahora, Cam, al igual que el resto de su familia, sobrevivió al diluvio por el pacto que Dios se había hecho con Noé, no porque fuera justo. El favor de Dios implica responsabilidad, no una vida fácil. Otro personaje es Abraham. Hechos 7 del 2 al 8. Hechos 7 del 2 al 8.
Y él declaró, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te muestre. Saliendo entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora, pero no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. Y cuando él no tenía un hijo, prometió dársela en posesión y a su descendencia después de él. Y Dios habló así, tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años, y la esclavizarán y maltratarán. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual servirán como esclavos. Y después de estas cosas, saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Abraham originalmente se llamaba Abraham, cuyo significado podría ser padre exaltado. Imagínate, cuando no tienes ningún hijo y te preguntan, ¿cómo te llamas? Padre exaltado. Ah, qué padre. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Entonces, cuando Dios le dijo que se lo iba a cambiar, Abraham debe haber dicho, ay, qué bueno, porque ya no aguantaba la carrilla que me daban. ¿Y cómo me voy a llamar? Abraham. Si no estamos jugando, Abraham significa padre de multitudes. Abraham era hijo de Taré, un habitante de Ur de los Caldeos, y fue en Mesopotamia que recibió el llamamiento de Dios para que abandonara su patria y la casa de su parentela para ir a una tierra que Dios le revelaría. No le dio un mapa y le dijo, te voy a llevar aquí. No. Simplemente le dijo, sal a una tierra que yo te voy a mostrar. Y pareciera que Abraham no entendió, porque partió con su padre Taré hacia Canaán, siguiendo la ruta de las buenas tierras llamadas en tiempos modernos la media luna fértil. Y se detuvo en Harán, donde quedaron un tiempo, hasta la muerte de su progenitor. Esto lo puedes leer en Génesis 11, 27 al 32. Pero una vez que murió Taré en Harán, Abraham, todavía era Abraham, continuó un viaje con su sobrino Lot hasta llegar a Canaán, donde vivió como peregrino adorando al Dios verdadero. Eso lo ves en Génesis 12, del 7 al 9. Bueno, a causa de un hambre en Canaán, bajó a Egipto, donde pecó al decir una media verdad. Porque una media verdad es una mentira completa. ¿Cuál fue esa media verdad? Fue respecto a su relación con Sara. Di que eres mi hermana. Sí, sí era su media hermana, pero era su esposa. Y eso trajo un conflicto con Faraón, que le había tomado para su harén. Eso lo ves en Génesis 12, del 10 al 20. Bueno, después de el conflicto con Faraón, volvió a Canaán y por fin se separó de su sobrino Lot, quien decidió habitar en Sodoma. Y cuando ésta perdió una guerra, fue llevado como prisionero, por lo que Abraham armó a sus siervos para rescatarlo. Y ojo, no tomó para sí nada del botín y dio el diezmo a Melquisedec. ¿Qué onda contigo? ¿Das el diezmo? ¿O eres de los que dicen, no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento? Si eres de los que dicen, es que el diezmo era del Antiguo Testamento y pretendes tener el Espíritu Santo, caramba, si alguien que no tenía el Espíritu Santo por obediencia daba el diezmo, ¿tú qué crees que se espere de alguien que tiene el Espíritu Santo? Mínimo, mínimo diría yo, que del diezmo. Ah, y ojo,
Tú no decides dónde das el diezmo. El diezmo se da donde te alimentas, donde te están compartiendo la palabra de Dios, donde te están instruyendo sobre las escrituras. Y esto es algo que repito porque se tiene una iglesia en restaurante por más de 20 años. Si comiste en Tox, no vas a ir a pagar a IHOP. Tú no decides a dónde dar el diezmo. El diezmo lo das donde te están alimentando. Bueno, Abraham, siendo un hombre viejo, recibió de Dios la promesa de un hijo. Génesis 15 del 1 al 5. ¿Pero qué crees? Escuchó la voz de su mujer y procreó con Agar, su sierva egipcia. Eso viene en Génesis 16 del 1 al 4. ¿A quién? A Ismael. Génesis 16 al 15 te lo voy a decir. Pero no solamente engendró a Ismael, también podríamos decir los problemas que hoy tenemos en Medio Oriente, por darle una ayudadita a Dios. Después de 13 años de silencio de Dios y de ser reinconvenido con él, Dios ratificó su pacto con él y le dio como señal del mismo la circuncisión. Génesis 17:10. Y según yo, unos 3 meses después, Dios le renovó la promesa de un hijo, hablándole también del juicio que haría sobre Sodoma y Gomorra. Y a pesar de que intercedió, no se hallaron a 10 justos en ellas, por lo que fueron destruidas. Sabemos que habitó en Gerar y una vez más mintió en cuanto a su relación con Sara, lo que ocasionó que Abimelech, el rey de aquel sitio, la llevase a su palacio, pero la devolvió cuando Dios le habló en sueños. Y otra vez, el pagano le da un sermón al que sigue a Dios. Bueno, finalmente, Sara dio a luz a Isaac, Génesis 21. Y alrededor de 3 años después, pidió que Agar fuese echada de la casa. A Abraham le pesó, pero siguió las instrucciones de Dios. Génesis 21:12, que le dijo, hazle caso a Sara. La gran prueba de su fe vino cuando Dios le pidió que sacrificase a Isaac, que le entregara su risa. Prueba de la que salió victorioso, porque creyó que Dios podía resucitarlo de entre los muertos. Eso lo dice Hebreos 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. El Nuevo Testamento dice que fue justificado porque creyó a Dios. Eso lo dice en Romanos 4:3. Y es llamado por ello Padre de los creyentes. Romanos 4:11. El favor de Dios implica responsabilidad, no una vida fácil. El tercer personaje que voy a tocar es Moisés. Deuteronomio 3, 23 al 29. Deuteronomio 3, 23 al 29. En aquella ocasión le supliqué al Señor, tú Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues, ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya,
no me hables más de este asunto. Sube hasta la cumbre del Pisga y mira al norte, al sur, al este y al oeste. Contempla la tierra con tus propios ojos, porque no vas a cruzar este río Jordán. Dale a Josué las debidas instrucciones. Anímalo y fortalécelo, porque será él quien pasará al frente de este pueblo y quien les dará en posesión la tierra que vas a ver. Y permanecimos en el valle frente a Bet Peor. Caramba. Durante 40 años Moisés vivió como un príncipe egipcio. Los siguientes 40 pastoreó las ovejas de su suegro. Y sus últimos 40 años estuvo guiando a un pueblo duro de cerviz, como dice Deuteronomio 9, del 6 al 29, que era Israel. Y quizás, por lo que a mí me parece un arrebato, originado por la tosudez del pueblo, golpeó a la roca en vez de hablarle como se le había ordenado, tomando el crédito que pertenecía a Dios. Eso lo encuentras en Números 20, del 6 al 13. Moisés ya había tenido la experiencia de sacar agua de la roca. La primera vez le dijeron, golpéala, pero la segunda vez le dijeron, háblale. Bueno, no obedeció y por ello no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y antes de que te aceleres y digas, ¡qué injusticia! Te recuerdo que la peña es un símbolo de Cristo. Si no me crees, lee primero a los Corintios 10, del 1 al 4. Y si tienes una concordancia, búscate en la roca. Y todas las veces que se refiere a la roca, a quien está señalando es a Dios, a Jesucristo. Entonces el asunto es que una vez que Cristo ha sido crucificado, no es necesario volverle a sacrificar, basta con clamar. La roca en la Biblia siempre señala a Jesucristo, nunca a alguien diferente. Moisés nació bajo la amenaza de muerte de Faraón. Así también nuestro Señor tuvo en Herodes a su propio Faraón, quien procuró matarlo. Moisés se identificó con los sufrimientos de su pueblo y rechazó el palacio de Faraón con toda su riqueza. Eso dice Hebreos 11, 24 al 26. Bueno, nuestro Salvador dejó su trono de gloria, se despojó de sus atributos divinos y vino a vivir como uno de nosotros para rescatar lo que se había perdido. Eso lo vas a encontrar en Juan 1:14. Juan 1:14. Filipenses 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. Primera Timoteo 3:16. Primera Timoteo 3:16. Mateo 20:28. Mateo 20:28. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Por citar algunos textos. Del ejemplo de Moisés queda claro que el favor de Dios implica responsabilidad, no una vida fácil. La conclusión son los redimidos. Primera de Pedro 1, 17 al 19. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Todos los que pertenecemos a Cristo
tenemos el favor de Dios. Porque hemos recibido el derecho de convertirnos en sus hijos gracias al sacrificio de Jesús. No todos son hijos, todos son criaturas, pero los hijos somos los que hemos creído. Y creer significa obedecer. Lee Juan 1:12. El favor de Dios demanda de nosotros que honremos con nuestras vidas a nuestro Salvador. ¿Cómo vas a honrarlo? Mediante tus dones, talentos y recursos. Es decir, obedeciendo lo que Él nos ha mandado. Hechos 1 del 7 al 8. Tienes que ser testigo. Mateo 28, 18 al 20. Tienes que ir a ser discípulos. No basta con evangelizar, hay que hacer discípulos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Eso viene en Hechos 1, 7, 8, Mateo 28, 18 al 20. Ministrar al cuerpo de Cristo con tus dones. Eso lo dice 1 de Pedro 4, del 10 al 11. Y también lee 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 22. Hebreos 10, 25. Y sí, estoy seguro que no falta quien quiera justificarse. Y puedes tratar de justificarte, porque pretextos para no obedecer hay muchos. Pero no te extrañes de la disciplina a la que el Padre Eterno te someta, porque ser su hijo conlleva responsabilidades, de las que los bastardos están exentos. Pero escrito está, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera a los Corintios 6, del 8 al 11, dice eso. Si realmente has nacido de nuevo, si en verdad tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo, el ser su testigo, el hacer discípulos, congregarte, discipularte, diezmar, ofrendar, orar y colaborar a la edificación de su cuerpo. No debiese serte difícil. En la medida que tú menguas y Cristo crece. En la medida que estás siendo llenado cada día por el Espíritu Santo y el Salvador vive en ti. Eso lo vas a encontrar en Juan 3:30, Efesios 5:18, Gálatas 2:20. Juan 3:30, Efesios 5:18, Gálatas 2:20. Si no has nacido de nuevo, lo único que tienes es una religión y no es suficiente para que seas salvo. Llámese como se llame tu religión. Pero hoy es el día de la salvación. Según a los Corintios 6, del 1 al 3. Hoy es el día de salvación. Para que cuando el juicio venga, estés a buen resguardo en Cristo, del cual el arca de Noé era un tipo. Y un tipo es algo en el Antiguo Testamento que está señalado hacia el Nuevo y se va a cumplir en Jesucristo. Y conforme a lo que dice Génesis 7:16, quien cerró la puerta del arca fue Dios mismo. Melquisedec, a quien le vi en los lomos de Abraham, dio los diezmos, es también un tipo de Cristo. Superior al sacerdocio de Aarón. Eso lo vas a encontrar en Hebreos 7, del 11 al 28. Hebreos 7, del 11 al 28. Lo que nos puede llenar de gozo, pues sabemos que Cristo vendrá otra vez.
no para ocuparse de sus pecados, sino para traer salvación a todos los que esperamos con anhelo su venida. Hebreos 9:28. Podríamos decir que para Dios, sus hijos somos sus favoritos, pues tenemos el favor de acercarnos a Él mediante nuestra fe en Jesucristo, cuya sangre nos limpia de nuestros pecados y nos hace justos. Eso lo dice Romanos 5 del 1 al 2. Romanos 5 del 1 al 2. Su favor se muestra a través de todo lo que Él nos da, llámese dones, talentos o recursos, inclusive su disciplina. Hemos visto, aunque no son los únicos, que Noé, Abraham y Moisés recibieron el favor de Dios, pero eso no significó que su vida fuese más sencilla, sin problemas o aflicciones, como prometen los apóstoles, profetas y pastores del llamado Evangelio de la Prosperidad, o los ignorantes que creen tener el poder de decretar y ordenarle a Dios que se cumplan sus deseos. Concluyo diciendo, el favor de Dios implica responsabilidad, no una vida fácil. Y Señor, pues gracias te damos porque si hemos nacido de nuevo, podemos decir que somos de tus favoritos, que tú tienes cuidado de nosotros, y aún en la disciplina estás mostrando tu amor. Gracias por ello, Señor. Gracias por la sangre que se derramó en el Calvario para pagar por nuestros pecados. Gracias por la resurrección que celebramos cada domingo, porque la resurrección es la prueba de que Jesucristo es Dios mismo, que está intercediendo por nosotros, que va a regresar por nosotros, que fue a preparar un lugar para quienes hemos nacido de nuevo. Y Señor, pues pedirte por aquellos que solamente tienen una religión, por aquellos que son agnósticos o aún aquellos que se dicen ateos, por aquellos que se creen muy sabios en su propia opinión, que puedan tener un encuentro con Jesús, que puedan reconocerle como su único y suficiente Salvador personal. Y Señor, manda a uno de nosotros, al que va a escuchar a esa gente, a compartirles las buenas nuevas de salvación, para que también puedan gozar de tu favor. Gracias en el nombre de Jesús. Y hermanos y amigos de Internet, lo prometido fue deuda. Ahora lo subo y espero tus comentarios. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.